hermanos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bienvenidos a esta plataforma digital. Tenemos la lección número 4 que nos habla de liderazgo en el varón cristiano, siendo el título Trabaja con la ayuda de Dios. Y vamos a leer la Biblia ahí en Nehemías capítulo 2, el verso 5. Dice así la palabra de Dios: y dije al rey, si al rey place y se agrada tu siervo delante de ti, que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificare. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude a entender esta lección. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la vida. Gracias, Señor, porque nos concedes estar en este lugar para exponer esta lección. Dios, bendice a todas las personas, a los hermanos que están en esta plataforma digital, en esta transmisión. Usa mi vida, Señor, respáldame y ayúdame que esta lección traiga edificación y bendición a cada varón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El poeta estadounidense Richard Hugo dijo: el trabajo endulza la vida en todo tiempo, mas no a todos les gustan los dulces. Qué importante es disfrutar de la dulzura del trabajo de la obra de Dios. Es por eso que el liderazgo cristiano, en el ejemplo de Nehemías, trabaja con la ayuda de Dios. El trabajo en la obra de Dios no debe de ser menospreciado o considerado común. Debemos darle el debido valor haciéndose con la ayuda de Dios. Pero hay que hacerlo con alegría, hay que hacerlo con entusiasmo, hay que hacerlo con todo nuestro corazón, hay que hacerlo con amor, como dice la Biblia. Todas vuestras cosas sean hechas con caridad. La Biblia nos habla de Nehemías, ¿verdad? Porque él es un ejemplo para nosotros. La Biblia dice que él pudo organizarlos. Él pudo organizarlos para poder trabajar ahí en Jerusalén. La Biblia dice en Nehemías 4, 6, 9, 14 y 15 de la siguiente manera. Nehemías 4, 6, 9, 14 y 15. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue junta hasta su mitad, y el pueblo tuvo ánimo para obrar. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Después miré y levantéme, y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres. Y sucedió que como oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, Dios disipó el consejo de ellos, y volvímonos todos al muro, cada uno a su obra. Amén. Gracias a Dios, hermanos, que la palabra de Dios nos dice cómo debemos de trabajar. Nehemías organizó al pueblo, organizó a los varones. Los ciudadanos de Jerusalén hicieron y trabajaron en la enorme obra de la reconstrucción del muro de la ciudad. Y hay factores que contribuyeron en el avance del trabajo y que implicaron un esfuerzo de parte del pueblo. Por ejemplo, la Biblia dice ahí en Nehemías 4:6, que ya se leyó ese verso, dice la palabra de Dios: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue junta hasta su mitad, y el pueblo tuvo ánimo para obrar. O sea que el pueblo, los varones, tuvieron ánimo para trabajar.
hubo ese ánimo, hubo ese entusiasmo para estar trabajando en los muros de la ciudad. Pero también dice la Escritura que estuvo vigilando mientras realizaba el trabajo. O sea, estuvo vigilando, supervisando mientras se realizaba el trabajo. No era cualquier trabajo. Él estuvo ahí, la Biblia lo dice. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Pero también dice la Escritura que se demostró fe, se demostró valor, se demostró determinación. La Biblia lo dice ahí en Nehemías 4, 14 y 15. Ellos tuvieron esa determinación, ellos tuvieron esa fe, ese valor para trabajar. Como vemos, Dios siempre va a respaldar los trabajos de su obra y Él va a estar obrando y manifestándose. Él va a hacer su parte, pero el pueblo, los varones, deben de hacer la parte que a ellos les corresponde. Cuando nos organizamos debidamente, se puede lograr el engrandecimiento de la obra de Dios. Cuando hay una buena organización, una buena planeación como la que hizo Nehemías, entonces se puede realizar el trabajo dentro de la obra de Dios. Dios se va a manifestar y va a ayudar a cada elemento, a cada líder, para que la obra de Dios crezca, los trabajos espirituales y materiales crezcan en la obra del Señor. Ahora, la Biblia nos dice también aquí mismo en Nehemías 4, 16 al 20, de la siguiente manera. Dice así la palabra de Dios: Mas fue que desde aquel día la mitad de los mancebos trabajaba en la obra, y la otra mitad de ellos tenía lanzas y escudos, y arcos y corazas, y los príncipes estaban tras toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, y los que llevaban cargas, y los que cargaban, con la una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo: la obra es grande y larga, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyeres la voz de la trompeta, reunidos ahí, nosotros, nuestro Dios, peleará por vosotros. La palabra de Dios nos dice que Nehemías empleó varias estrategias. Hubo un reparto de gente comprometida, de gente dispuesta a trabajar en esa gran labor. Y con estrategias de trabajo, el sumo sacerdote fue el primero que trabajó vigorosamente. Es más, hasta se menciona el trabajo de los albañiles, el orden que observaban en la reparación, a mujeres que colaboraron, que ayudaron, que trabajaron. Nehemías trazó un plan de defensa que uniría y protegería a su pueblo. La mitad trabajaba y la otra mitad permanecía detrás protegiéndolos. En una mano tenían la espada y en otra la herramienta, dice la palabra de Dios. Estableció también un sistema de comunicación, o sea, de diálogo. Tenían que comunicarse ellos. Ante cualquier peligro que suscitara, ellos tenían que comunicarse, estar a la expectativa. No era nada sencillo porque tenían enemigos que no querían que los muros de la ciudad se reedificaran.
Sin embargo, Nehemías fue un gran líder y empleó estrategias para que los trabajos pudieran realizarse. Había hombres que tocaban la trompeta y que permanecían con Nehemías, y entonces el pueblo sabía, hermanos, qué hacer si los acechaban. El pueblo sabía qué hacer si había enemigos. Se tocaba la trompeta, era la forma de comunicarse entre ellos. Si empleamos estrategias de trabajo en la obra de Dios, estaremos más unidos y la obra de Dios avanzará. Por eso, adelante, adelante, hermanos, adelante, varones, los que son líderes de un grupo varonil, adelante. Dios está de nuestro lado. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está de nuestro lado. La obra es del Señor. Él tiene poder para ayudarnos. Él tiene poder para auxiliarnos. La obra es de Él. Y Él va a poner todo lo que se necesita para que la obra de Dios siga adelante. También nos dice que hermanos trabajaron con un dominio propio. Nehemías 4, 1 al 9. Trabajaron con un dominio propio. La Biblia dice ahí en Nehemías 4, 1 al 9. Dice de la siguiente manera: Y fue como yo, Sambayat, que nosotros edificábamos el muro, encolerizóse y enojóse en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de los hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Han de permitir? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día? ¿Han de resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Aún lo que ellos edifican, si subiere una zorra, derribará su muro de piedra. Oye, oh Dios nuestro, que somos en menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y dalos en presa en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea raído delante de tu rostro, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda muralla fue junta hasta su mitad, y el pueblo tuvo ánimo para obrar. Mas acaeció que oyendo Sambayat y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, encolerizáronse mucho, y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Amén. Hubo dominio propio en Nehemías y en los varones que trabajaban en la construcción de los muros de Jerusalén. El proyecto de construcción tuvo oposición, porque había enemigos que no querían que los muros se construyeran. Porque los muros de una ciudad en el Antiguo Testamento eran elementales para proteger a los habitantes, para proteger la ciudad. Y los enemigos trataban de detener la obra a través de insultos, ridiculizaciones, amenazas. Desde el momento que llegó Nehemías a Jerusalén, hermanos, hubo oposición. Nehemías se enfrentó a los opositores, pero supo confrontar la injusticia con la sabiduría y el dominio propio. Hubo dominio propio, autocontrol, templanza, hasta que se construyeron los muros. Lo que no se pudo hacer en muchos años,
se hizo en 52 días. Nehemías fue un gran líder que dependió de Dios, que buscó el rostro de Dios, que buscó la presencia de Dios, que buscó la dirección de Dios. Un gran líder que clamaba a Dios, como dice la Escritura. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Vemos que Nehemías oraba a Dios, clamaba a Dios, y Dios se manifestaba, Dios se glorificaba en él. Dios escucha, Dios responde, la obra es de Dios. Todos supieron que Dios los había ayudado, y es que este hecho llevó al pueblo a una reafirmación de la fe. Su fe se consolidó, se afirmó, y un avivamiento en donde el pueblo prometió servir a Dios con fidelidad. El pueblo prometió servir a Dios con fidelidad, como dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Nehemías 6, el verso 16. Dice la palabra: y como lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron. Todas las gentes que estaban en nuestros alrededores, y abatiéronse mucho sus ojos, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Dios estaba con ellos. Se comprometieron a seguir trabajando, sirviendo a Dios con fidelidad, con entrega, con tesón, con todo su corazón. Conocieron todos los de alrededor que por Dios se había hecho esa obra magna. Debemos de estar seguros que sin importar cuán grandes sean las oposiciones, las dificultades, Dios peleará por nosotros. Mantengamos con dominio propio y sigamos trabajando aunque otros no lo quieran hacer. Porque quienes, aunque se les convoque a trabajar, a construir un templo, a construir una casa pastoral, a construir comedores, salones, a quienes, aunque se les invite, se les motive, no quieren trabajar. Como los hombres importantes de Tecoa, que ellos no quisieron apoyar, no quisieron trabajar. A diferencia de los demás tecoitas, que sí estuvieron dispuestos, que sí tuvieron voluntad para trabajar en la construcción de los muros de Jerusalén. En las iglesias también hay hombres que se creen muy sabios, que se creen muy importantes, pero no les gusta trabajar. Sí les gusta cantar, sí les gusta participar en alguna actividad espiritual en la iglesia, pero no les gusta trabajar en la obra de Dios, en lo material. Quizás porque consideran denigrante algún trabajo que no va con su personalidad, porque no se quieren, ¿verdad?, ensuciar las manos, no quieren tomar una brocha, una pala, no están dispuestos, ni solícitos. Pero hay varones que sí quieren trabajar, que sí aman la obra de Dios, que sí están dispuestos a trabajar. Entonces, adelante, líder cristiano, adelante, varón de Dios. Hay que trabajar para engrandecer la obra del Señor, porque la obra no es del hombre, la obra es de Dios. El pueblo de Israel trabajó en unidad. De manera similar, cada trabajo en la obra del Señor requiere el esfuerzo de cada uno. ¿Está usted trabajando en la obra de Dios? ¿Cómo le está sirviendo al Señor? Contribuya con lo que se requiere: tiempo, talento, trabajo, dinero o lo que esté a su alcance. No escatime nada para Dios. Él lo va a bendecir. Organice,
utilice estrategias, mantenga el dominio propio, el autocontrol ante las oposiciones y tenga presente que el liderazgo cristiano, en el ejemplo de Nehemías, fue importantísimo. Trabaja con la ayuda de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy tenemos nuestra actividad creadora número 4 de este mes de octubre. La actividad dice de la siguiente manera: organice por grupos para realizar algunas actividades que se necesitan en la obra de Dios. Tenemos aquí algunos ejemplos, los cuales son grupos para dar mantenimiento al templo, grupos de oración, grupos para realizar evangelización y así visitar a los enfermos. Hermano, si usted ya pertenece a algún grupo, permanezca ahí con la ayuda del Señor. El Señor Jesucristo necesita hombres, esos hombres de liderazgo, para poder permanecer en la obra del Señor. Si no existe ningún grupo allí en su iglesia, los invitamos, hermanos, para que puedan crear estos grupos y así puedan realizar las diferentes actividades. Sabemos que el trabajo en la obra del Señor es mucha, así es que, hermanos, si usted no pertenece a ninguno, yo lo invito para que entre más hermanos se junten y puedan realizar estas actividades. Si ya pertenece a alguno, entonces, hermano, siga en el camino del Señor y siga en estos grupos que son de muchísima bendición. Que el Señor les bendiga. Mire por las calles de Jerusalén, escombros, destrozos, oprobio también. Las manos se cansan, dijeron ayer, para la tarea o pereceréis. Pero tú levantas un nuevo clamor en todos aquellos que saben creer. Es como un arma, es como una voz que al enemigo empuja a caer. Resistiremos, nos levantaremos, no claudicaremos, como Nehemías edificaremos en buena batalla, daremos la talla. Con mano, con toda la fuerza, haciendo murallas. Es nuestro tiempo, una generación capaces de unirse por el reino de Dios. Cuando el enemigo se quiera burlar, nos merodee cual fiero león, hicemos bandera con esta canción. Resistiremos, nos levantaremos, claudicaremos, como Nehemías edificaremos en buena batalla, daremos la talla.
mano, con toda la fuerza, haciendo muralla. Resistiremos, nos levantaremos, no claudicaremos, como Nehemías edificaremos. En buena batalla daremos la talla, mano con toda la fuerza, haciendo muralla. Hermanos, trabajemos con la ayuda de Dios y Dios nos va a bendecir. Vamos a hacer una oración para que Dios grabe su palabra en cada uno de ustedes y el nombre de Cristo sea glorificado. Padre nuestro, te damos gracias por esta lección. Graba tu palabra en cada corazón y permite, Dios mío, que la pongamos por obra. Motiva a cada hermano a trabajar en tu obra, a cada líder, a cada encargado de grupo doctrinal. Úsalo, bendícelo. Tenemos el ejemplo de Nehemías, cómo organizó al pueblo, a los varones, cómo demostró templanza, autocontrol, dominio propio, cómo dependió de Dios para poder realizar los trabajos de los muros ahí en Jerusalén. Bendice, Señor, a cada líder, a cada varón, y dale el deseo de servirte con amor, con voluntad, con todo su corazón, y que tu obra siga adelante. Padre, en el nombre de Cristo, amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, cuídense, Dios les bendiga a todos y Dios les guarde. Amén.